Pues estamos ante un programa especial que lo han pedido los seguidores, el tema candente de Taiwán, que le hemos titulado Nancy Pelosi puso a temblar al mundo en Taiwán. ¿Y qué sigue? Vamos a ver los escenarios. Yo rápidamente les doy un contexto que hay detrás. Ahorita estaba dialogando con Giselita y le decía que detrás de esto también está la guerra de los chips, de los semiconductores, que casi nadie ha abordado. El marido de Nancy Pelosi es un mega especulador financiero y sabe mucho de estas cuestiones de los semiconductores. Más o menos tocaremos el tema porque eso amerita todo un video, todo un programa especial. Lo voy a tocar de manera tangencial, pero no perdamos de vista que también está detrás el asunto de los chips. Ustedes saben que Taiwán, sobre todo esa empresa TSMC, es la máxima productora de chips en el mundo. Unos hablan de 62 hasta 66%. China estaba importando, incluso va a invertir más que el Producto Interno Bruto de México, precisamente para el equivalente, ¿no? Para ser ya autosuficiente en semiconductores, que se había quedado rezagada. Yo recientemente había leído una nota de que China ya había conseguido la autosuficiencia, no sé, eso hay que cotejarlo. Ya saben que en eso también hay mucha propaganda, hay que ser muy cuidadosos al respecto, pero la mayoría de la prensa, obviamente controlada por los medios, los multimedia anglosajones, pues ponen a China como muy rezagada de 3 hasta 7 años, 10 años en semiconductores. Y imagínense quién les lleva la delantera, pues nada menos que Taiwán. Yo creo que esto sí amerita hasta un video especial, no me quiero detener en eso, pero para decirles que hay muchos factores en uno en relación a Taiwán. Vean, les hago rápidamente un recuento a mi manera de ver. Es un tema que yo he seguido, incluso lo digo abiertamente, espero que no se molesten mis amigos chinos de China continental específicamente. Yo no tengo relaciones con Taiwán, pero sí lo conozco. Cuando yo estuve en Japón de viaje, aproveché que había una oficina comercial y naturalmente con un sello de Taiwán, pues ya no entra uno a China. En eso son muy rigurosos los chinos. Me refiero a China continental. Y con una oficina comercial que está en Tokio, pues yo conseguí entrar a Taiwán. Realmente yo lo que quería era conocer, y se los digo abiertamente, el museo que tienen en Taipei, que es una maravilla. Son las joyas que trajo el general Chiang Kai-shek, acuérdense del Partido Nacionalista Chino que perdió la guerra frente a Mao Zedong del Partido Comunista, y trajo esas joyas maravillosas a Taipei. Tiene un muy bello museo y pues no me arrepiento, la conocí. Un día hablaré de mi experiencia que hice ahí una semana. Por cierto, ahí estaba toda la gente, creo que hasta Fox traía ahí una empresa de zapatos, vendían zapatos ahí en Taipei. Me llamó mucho la atención que hubiera tanto guanajuatense en Taipei cuando yo viajé, antes de que él fuera presidente incluso. Bueno, porque la empresa de 3 hermanos con sus hermanos, pues quebró. Fox ha sido un fracasado en todo, sobre todo en materia privada, de la que él hace tanto alarde. Bueno, regresando al tema nodal, hay 2 fechas cumbres en la cuestión de Taiwán. En 1972, cuando viajan el presidente Nixon, republicano, con su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, se da el famoso comunicado de Shanghai. Eso hay que seguirlo muy bien y escudriñarlo al pie de la letra, donde realmente se habla de One China Policy, una sola China, y pues prácticamente arrojan debajo del autobús a Taiwán, porque en ese momento el Partido Republicano y sobre todo el presidente Nixon, que venían con una derrota tremenda en Vietnam, pues tenían que reajustar sus jugadas geoestratégicas y más que nada
tener una profundidad, así se le conoce técnicamente, estratégica, vis a vis o frente a la URSS de aquel entonces. Y ya Mao Zedong se estaba alejando de Nikita Khrushchev, si no me equivoco era Nikita Khrushchev, que ese fue un grave error de Khrushchev en ese momento, que muchos dicen que era ucraniano, ¿no? Otros dicen que no, que nació cerca de la frontera de Ucrania en Rusia, bueno, lo que sea, fue un grave error a mi juicio ahí de Moscú, que nunca debieron haber soltado a China. Y de esto se aprovechó el Partido Republicano, que necesitaba una victoria más que en el terreno de batalla, en el ajedrez geopolítico, y lo consiguieron. Y luego no sabemos qué hay de esa. Yo siempre he estado pensando, bueno, ¿a cambio de qué China comunista con Mao Zedong, que se muere en el 76, y el primer ministro Zhou Enlai, que era muy inteligente, a cambio de qué accedieron a reanudar, a tener relaciones diplomáticas vean, es la famosa comida ahí con Zhou Enlai en Beijing, a cambio de qué accedieron. Y luego ya, fíjense, si uno ve bien la cronología de esa década, recuerden ustedes que en 1978, bueno, en 76 muere Mao Zedong, luego hay algunos problemas de sucesión, pero ya en 78 Deng Xiaoping, que era muy hábil, pues yo creo que ahí quizás sea la tónica. Realmente no hay nada al respecto, a cambio de que China aceptó tener relaciones en ese momento con Estados Unidos. Mi muy humilde hipótesis, ya nos dirá el destino, es de que fue en trueque al ingreso de China a la OMC, que ustedes saben se da casi simultáneamente a lo que pasó, no, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Y ahí es donde despega China. Obviamente en 1978, estamos hablando, es cuando Deng Xiaoping comenta que a él no le importaba el color de los gatos, sino que comiera ratones, supiera comer ratones. Esta parte es fundamental entenderla. ¿Por qué? Porque en 1979, ya estando el Partido Demócrata en el poder, con Jimmy Carter y su asesor de seguridad nacional, Zbigniew Brzezinski, pues realmente ya abiertamente dejan de reconocer a Taiwán, y pues ya las relaciones son inequívocas y con la China comunista, a grado tal que ustedes saben, pues forma parte del Consejo de Seguridad, de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Quizás también eso haya tenido que ver en la negociación, que todavía no se saben. Vean, nosotros que en el posgrado estudiamos el libro On China de Kissinger, no deja entrever nada, al menos que Giselita me corrija, porque ella imparte también esa materia conmigo. Entonces, obviamente geopolítica, pero más que nada el libro porque nosotros escudriñamos tanto el libro de On China de Kissinger, varios, ¿no? Pero en particular ese, como el libro de Brzezinski de Grand Chessboard, el gran tablero de ajedrez mundial. Bueno, ya les di el panorama. En 1979 se llegó a tal grado que ya Estados Unidos, ya lo había dicho en el comunicado de Shanghai, pero ya abandonaba Taiwán, las instalaciones militares, sus soldados también se salían, pero más que nada, pues ya dejaban de reconocer ahí está, On China, ahí lo tienen, es de Henry Kissinger. Bueno, muy sesgado, esa es la versión de los hechos. Yo hasta la fecha, se los digo abiertamente, bueno, no tenemos literatura china, ni en inglés, ni en español. Yo cuando viajo a Hong Kong es cuando me hago de libros en inglés sobre China. De otra manera, no crean que es tan sencillo. Y como que Rusia tampoco ha manejado mucho ese asunto. Entonces, nada más tenemos la versión, pues muy unilateral de Kissinger, donde se echa flores, evidentemente, pero sí sería muy bueno que bueno, el Partido Comunista Chino, el gobierno hoy del mandarín Xi, pues ya haga conocer, difundan ya los papeles, los documentos que todavía son secretos de esa década, ¿no? Yo diría la reunión de
1972 con los republicanos, con Nixon y Kissinger, y la de 1979, todo lo que pasó con el presidente Carter y Brzezinski, que eran demócratas. Entonces ya les di el panorama muy generalizado sobre